Doctores, tengan buen día a todos los presentes. A ver, son 8 de la mañana con 34 minutos del día 2 de octubre del 2023. Estamos reunidos en la plataforma virtual del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica para llevar a cabo la audiencia en el expediente 481-2022-5, seguido contra Cerrón Fernández Stephanie y otros por un supuesto delito de negociación incompatible. Audiencia que está siendo registrada mediante audio y video y a través del sistema Meet. Es un requerimiento de acusación, es una audiencia continuada de control de la acusación. En ese sentido, vamos a ceder la palabra a las partes procesales para sus acreditaciones correspondientes. A ver, el doctor del Ministerio Público, a ver, un favor que se acredite. Usted, doctor Walter Blua, de la parte agraviada. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Quien les habla el abogado Walter José Blua Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, abogado delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con datos de identificación brindados en audiencia anterior. Presente. El doctor David Aliaga Carrillo, a ver. Ante todo, muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes a esta audiencia. Continuando con la defensa técnica del señor Elvis Ronald González Figueroa, el abogado David Aliaga Carrillo. Con los demás datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias, señor magistrado. Doctor Gabriel Merino Caruapoma. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes en esta sala virtual. Continuando con la defensa técnica del señor Edgar Curazma Sánchez, el abogado Wilmar Gabriel Merino Caruapoma, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 415 y con demás datos ya señalados en sesión anterior. Gracias. El doctor Omar Silvera. Doctor, señor magistrado, muy buenos días, señor representante del Ministerio Público, señor procurador, colega de la defensa y demás sujetos presentes en la sesión virtual. Por la defensa técnica de la acusada Densit Dora Paitán Condori y Stephanie Cerrón Fernández, el abogado Juan Omar Silvera Malpartida, con los datos ya señalados en las actas anteriores. Gracias. Ya, doctor. El doctor Omar Rogelio Evangelista. Buenos días, doctor. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Muy buenos días a las demás partes procesales en defensa de los señores Antonio Jurado de la Cruz, William Franco Montalbán, el abogado Rogelio Evangelista, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 59469, y con los datos ya consignados en las audiencias anteriores, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, doctor. Luego está Stephanie. Doctora Ana Valderrama, a ver, acredítese, a ver, un favor. Sí. Buenos días, señor magistrado y demás partes procesales. Continuando con la defensa de Roland Anaya Espinosa y César Urquizo, con demás datos ya consignados en anterior audiencia. Gracias, señor juez. Ya, doctora. A ver, señor William Franco, a ver, acredítese. Bien, William Franco Montalbán, con DNI 40092784 y demás datos consignados en la audiencia anterior, señor magistrado. Ya, señor, gracias. La señora Alicia Capcha Galvez. Señor magistrado, sí, estoy utilizando, buenos días, buenos días, por la más parte, estoy utilizando el sistema de un asistente de aquí de la Fiscalía, toda vez que mi teléfono móvil tiene problemas de conectividad, señor magistrado. No, en ese sentido quiero acreditarme, señor magistrado, en este acto. Ya, a ver, acredítese, a ver, doctor.
Ante todo, buenos días, señor magistrado, igualmente buenos días a las partes procesales. Por parte del Ministerio Público, Carlos Michel Medina, Ramón Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica, con domicilio procesal de la avenida Celestino Manchego Muñoz, número 896, segundo piso, oficina 1 en esta localidad, y con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. En esta oportunidad, señor magistrado, con las disculpas del caso, he tenido problemas de conectividad en mi aparato móvil. En ese sentido, señor magistrado, que se tenga en consideración por la tardanza, bueno, que en conectarme en esta vez. Gracias. Ya, doctor. Luego está señora Stephanie, o señorita, a ver, acredítese, un favor. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Stephanie Liliana Serrón Fernández, con DNI 47181659 y con demás datos consignados en audiencias anteriores. Ya, señora, gracias. A ver, en todo caso estarían correctamente notificados, ya, ¿no? Están presentes tanto los acusados, está en la parte agraviada. Escrito pendiente, quizá, a ver, doctora Noemí, un favor. Señor magistrado, muy buenos días y con los presentes. Revisado el sistema integrado, no se evidencia ningún escrito pendiente. Doctores, ¿alguna observación para poder instalar la audiencia? Ninguna de esta parte procesal. Yo, doctores, no hay ninguna observación, nos damos por instalada la audiencia en curso y conforme se había indicado al inicio, es una audiencia de control de acusación continuada. En ese sentido, cederemos la palabra a ver a los doctores que han planteado sus medios técnicos de defensa a favor de su patrocinado. A ver, acá tenemos el doctor David Aliaga, no sé si habrá planteado observación de fondo, ¿no? Sobre seguimiento o excepción. No, doctor, no he planteado. Ya, doctor David. En todo caso, luego está, a ver, luego del escrito del doctor David, está Elvis Ronald González Figueroa. Ya, luego está el doctor Juan Omar Silvera Malpartida, a ver. ¿Habrá realizado observación sustancial a favor de su patrocinado, doctor? Sí, doctor, sí se ha planteado a favor de mis dos patrocinadas. Ya, a ver, oralizo en todo caso, doctor, a ver. Muchas gracias, señor magistrado. Con escrito de fecha 26 de mayo del año 2023, esta parte procesal ha formulado observaciones sustanciales a la acusación, cuya pretensión jurídica procesal
se enmarca dentro de lo señalado en el artículo 344, numeral 2, literal D, en la cual señala que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de mis patrocinadas. Ello enmarcado en el Código Procesal Penal, motivo por el cual, en base a esa normativa, es que solicitamos a su judicatura el sobreseimiento del presente proceso a favor de mis patrocinadas Densidora Paitán Condori y Stephanie Cerón Fernández, conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho para el delito de negociación incompatible en el presente caso. Señor magistrado, este tipo penal está ubicado en efecto en el artículo o subsumido en el artículo 399, en la cual señala que el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. El verbo rector, señor magistrado, es interesarse. Significa no concernir, incumbir, comprometer, importar algo, es decir, prevalecer el interés privado sobre los intereses estatales. Cuyos elementos típicos es la intervención por razón de su cargo, es decir, una vinculación funcional. Luego está el indebidamente interesarse directa o indirectamente, ya sea por acto simulado, en provecho propio de tercero. El que interesarse indebidamente es volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no administrativa. El objeto del interés del funcionario o servidor público. Y que obviamente esto requiere pues de un dolo directo. Señor magistrado, en el presente caso, en efecto, no hay una ausencia de elementos de convicción suficientes para que podamos o solicitar fundadamente el enjuiciamiento de mis patrocinados. Y en efecto se ha hecho un análisis de todos los medios recabados a nivel de las diligencias tanto preliminares, de las diligencias también tanto a nivel de investigación preliminar, y los acopiados y presentados y ofrecidos en el requerimiento de acusación fiscal por parte del Ministerio Público, y hemos pedido advertir, señor magistrado, que los elementos de convicción adjuntados al presente requerimiento son precarios. Es más, señor magistrado, debo de señalar de manera enfática que incluso esta parte procesal durante las etapas de investigación preparatoria, pues ha solicitado de manera reiterada que el Ministerio Público pueda recabar, ¿no?, los formatos de evaluación, porque ahí en realidad se encuentra quién ha realizado la calificación de los supuestos cómplices en el presente proceso. Sin embargo, ese material probatorio, por excelencia, que podría determinar alguna responsabilidad o no, ya sea de cada uno de los procesados o acusados o no también, no se encuentra recabado a nivel del requerimiento acusatorio, señor magistrado. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los medios de prueba, señor magistrado, adjuntados en el requerimiento acusatorio, lo único que vamos a poder evidenciar, señor magistrado, son medios de prueba referidos al propio tratamiento o al propio procedimiento, mas no existen medios de prueba que puedan catalogar de irregular, señor magistrado, este procedimiento, y por ahí
deducir de manera indiciaria, quizá, ¿no? La comisión del delito imputado. Pero, señor magistrado, nosotros podemos advertir con claridad que ello no se encuentra claramente señalado cuáles son los elementos de convicción que vinculan con el delito, incluso a cada uno de los procesados o de los acusados en este caso. Se ha hecho una referencia o una vinculación respecto de los medios de prueba de manera genérica, vaga, gaseosa, ¿no? Y se le ha escuchado al propio señor representante del Ministerio Público, ¿no? Que en efecto han hecho una evaluación colegiada. Yo pregunto, ¿existe la acta de evaluación colegiada donde cada uno de ellos le asigna irregularmente un puntaje a cada uno de ellos? Máxime, señor magistrado, que yo recalqué y pedí en las observaciones formales de que al señor fiscal se le aclare el tema de la actual normativa. Parece que el señor fiscal está realizando, ¿no?, una acusación de negociación incompatible dentro de unas normas que se regulaban con normalidad el ingreso del personal por medio de la ley de servir. Sin embargo, señor, vuelvo a recalcar, las normas que regulaban y los decretos supremos y la normatividad vigente al momento de realizar estos procesos, en efecto, ha suprimido, ¿no?, el requisito que para ingresar a este tipo de procesos como postulante, pues eximía de los procesos de concurso por el actual estado de emergencia. Entonces el señor fiscal está acusando incluso desde una óptica normativa y legal diferente, ya que el estado situacional del COVID traía consigo, ¿no?, la supresión de este tipo de procedimientos. En virtud de ello, señor magistrado, no hemos encontrado en todos los medios de prueba escoltados al requerimiento acusatorio ningún medio de prueba. Y lo vamos a ver. En el requerimiento acusatorio, señor magistrado, se verifica, por ejemplo, solo ha ofrecido, en primer lugar, 7 resoluciones directorales sobre designaciones jefaturales, ¿no? En efecto, con ello lo único que acredita es, pues, ¿no?, las funciones que cada uno tenía, el cargo que ostentaban en su calidad de servidor y funcionarios públicos, que ello no vincula en nada con el delito de negociación incompatible. Luego ha adjuntado un informe final de la comisión del proceso de selección de primera convocatoria, en el cual ni siquiera dentro de su utilidad, pertinencia o conducencia de este medio de prueba, al menos la Fiscalía no ha analizado cuestionamientos, irregularidades, ¿no?, que puedan acreditar la violación de normas, procedimientos, y así poder acreditar, pues, la negociación incompatible, pero tampoco lo ha hecho, ¿no? No existe irregularidades en la cual no participaron incluso mis patrocinadas, ¿no? Fue un informe de una comisión anterior a la que señalaba mis patrocinadas. Luego adjunta también un memorándum múltiple solicitando los términos de referencia por la segunda convocatoria, la cual también no redactaron mis patrocinadas. Luego hay un informe número 85-2021/Gov.Reg. Huancavelica, con el cual se emiten los términos de referencia, el cual tampoco mis patrocinadas Stephanie y Benzid lo han suscrito, lo han pedido, lo han tramitado. Luego hay un memorándum número 71/2021, el cual el director del hospital autoriza el inicio de una segunda convocatoria,
las bases del concurso, las mismas que se encuentran conforme a la norma vigente, que de igual manera, ¿no?, lo ha autorizado el mismo director. Luego hay una resolución directoral regional número 1383-2018, nombrando a la acusada Marisela César Taipe en el cargo de técnico en enfermería. Sin embargo, señor magistrado, como lo hemos recalcado anteriormente en el control formal, este vínculo laboral fue suspendido con una solicitud sin goce de haber, por lo que esta situación laboral también no fue comprometida como impedimento en las bases del proceso de selección CAS, porque en las bases solo decían los que mantienen vínculo, pero no señalaba en el caso en que estaba suspendido. La lista del personal adjudicado de la segunda convocatoria CAS COVID número 1/2021. De igual manera, señor magistrado, no acredito una vinculación del delito de negociación incompatible con la de mis patrocinadas. Los resultados de la evaluación curricular, la misma que se efectuó en base a una información proporcionada por los postulantes y que fue evaluada por la comisión conforme al principio de veracidad. ¿Qué significa ello, señor magistrado? Y eso siempre quiero recalcar, ¿no? Los de la comisión no son peritos, no son especializados en pericia grafotécnica o por la cantidad de postulantes. Ellos no van a hacer pues el cruce de información con la SUNEDU o con otras entidades o instituciones públicas y privadas para verificar pues cada uno de los requisitos. Es más, señor magistrado, por el tema de la situación de la situación de emergencia, declaratoria de emergencia por el COVID-19, es que incluso para poder postular no se requería que se presente documentadamente los currículums. Ojo, solamente tenían que llenar 2 anexos, un anexo y un formulario que contenía declaraciones juradas. Entonces, señor magistrado, era imposible materialmente, físicamente hacer la verificación. Para ello, las instituciones, ¿no?, posterior o a la firma del contrato es que piden la documentación ya en físico y ello es pues corroborada mediante el control posterior. Pero obviamente ello no está enmarcado, dichas acciones, en las funciones de mis patrocinadas como parte de esta comisión. Entonces, señor magistrado, asimismo se adjunta 2 actas también en el requerimiento de instalación, del cual tampoco no se advierte ninguna irregularidad. Luego también se adjunta un contrato administrativo de servicios número 27-2021, suscrito entre la acusada Marisela César Taipe y el Hospital Departamental de Huancavelica. Suscripción que se efectuó en la etapa de ejecución del procedimiento de contratación, en la cual participó el jefe de recursos humanos, quien en realidad no debería haber realizado un control previo antes de la firma de ese contrato. 2. Un reporte de asistencia diaria de la acusada Marisela Taipe, que no prueba tampoco en nada la imputación que se efectúa. Luego hay 2 declaraciones testimoniales de los postulantes Alfredo Martínez Quispe y Sonia Angélica Torres Curas, quienes solo señalaron, señor magistrado, en sus declaraciones que fueron declarados no aptos por tener un vínculo laboral vigente, es decir, que no estaba suspendido, que sí tenían vínculo laboral y que estaban efectivamente en labores. Y también señalan, ¿no?, por ello que estaban incursos en los impedimentos, obviamente, ¿no? La norma era clara respecto a los que tenían vínculo, pero no a los que estaba suspendido. Ello no hizo referencia.
A diferencia de la acusada Marisela César Taipe, como lo mencionó, que su vínculo pues estaba suspendido. Asimismo, señor magistrado, hay 2 currículums vitae de los postulantes Alfredo Martínez Quispe y Sonia Angélica Torres Curazma, y 2 adendas número 11, convocatoria 2-2019, a los contratos de los postulantes Alfredo Martínez Quispe y Sonia Angélica Curazma, que se acreditan que sí tenía vínculo laboral y que, a diferencia, como ya lo vuelvo a mencionar, de Marisela Taipe, su vínculo no estaba suspendido. En el presente caso, señor magistrado, conforme se tiene de la imputación concreta de la Fiscalía, pues se tiene que acreditar, señor magistrado, cómo vamos a irnos a un juicio oral, a un plenario, a un contradictorio, si no tenemos las herramientas mínimas para poder acusar, señor magistrado. ¿Qué vamos a debatir? Prácticamente vamos a irnos a un juicio oral para hacer un relato circunstanciado de un procedimiento de contratación. Procedimiento incluso que estaba, ¿no?, suprimido por las normas vigentes y por el estado del COVID-19. No se acredita o no se evidencia, señor magistrado, de los elementos de prueba, señor magistrado, que mis patrocinadas, mediante actos irregulares, influyeron en el proceso de contratación. Usted sabe que para poder verificar el tema de la negociación incompatible, hay varios ítems que se tiene que corroborar y contrastar y verificar por intermedio de los medios de prueba. Por ejemplo, la violación a normas, directivas, ley de contratación del Estado. También se puede hacer verificar alguna relación de parentesco. Ahí está la ley de nepotismo para poder verificar, no si hubo algún vínculo de consanguinidad, de afinidad, 2º grado de afinidad, 4º grado de consanguinidad entre mis patrocinadas y los postulantes. Y demás medios de prueba, en realidad, señor magistrado, pues que pueden haber acreditado algún tipo, ¿no?, de relación con los postulantes y verificarse, ¿no?, si en efecto hubo un interés indebido. Sin embargo, señor magistrado, de los 28 medios de prueba acopiados por la Fiscalía, que incluso no ha individualizado y vinculado de manera estrictamente personal de los medios de prueba hacia mis patrocinadas, sino los ha metido a todos en un saco, no acredita y no los vincula, señor magistrado. Son 28 medios de prueba y de las cuales no existe ninguno con el cual se pueda acreditar la imputación hacia mis patrocinados, puesto que no incorporaron, ¿no?, ningún medio de prueba al respecto. Señor magistrado, para concluir, nosotros en este procedimiento se ha podido evaluar cómo ha sido, ¿no?, el término o los temas de calificación. Y, señor magistrado, se ha pedido pues una ficha única de datos de la señora Marisela César Taipe. Incluso, señor magistrado, ni siquiera Fiscalía ha podido recabar, ¿no?, el currículum vitae de la señorita Marisela César Taipe para poder verificar, señor magistrado, si ella cumplía o no con los requisitos. Lo único que ha señalado en su régimen acusatorio, en su requerimiento acusatorio, ¿no?, de que ella no cumplía con los requisitos que estaban señalados en las bases. Pero ni siquiera, señor magistrado, lo precario de la recopilación de los medios de prueba han adjuntado, uno, el acta de calificación del currículum de la señorita. No se ha recabado los currículums vitae de esta postulante. No se ha recabado la ficha única de datos. Y ello, señor magistrado,
a nivel de investigación preparadora se ha pedido y Fiscalía no ha cumplido con acopiar, porque eso era un documento muy importante para probar la inocencia de mis patrocinadores. Sé que esto, señor magistrado, es un tema de valoración, pero ¿cómo podemos ir, señor magistrado, cómo podemos ir a un juicio si ni siquiera existen estos medios de prueba? Y no hablemos de valoración todavía en este campo, sino dejar bien claro, señor magistrado, que a nivel de juicio oral, ir con estos medios de prueba que solo acreditan un procedimiento regular. Doctor, ya ¿Cómo podemos, señor magistrado, acreditar Doctor ello Omar, en el proceso? son 20 minutos que he utilizado ya, doctor, para culminar, un favor ya. Sí, doctor. Concluyo, señor magistrado, de que Fiscalía no ha copiado, no tiene los suficientes medios de prueba, señor magistrado, para poder, ¿no? Para poder realizar un juicio oral en los términos que la norma señala. Por ende, señor magistrado, y en base a los fundamentos que acabo de exponer, solicito declarar fundada el sobreseimiento conforme lo señala el literal D numeral 2 del artículo 344, en la cual señala que no existe elementos de prueba suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento a favor de mis patrocinados. He concluido, señor magistrado. Muchísimas gracias. Ya, doctor. Luego está acá, tenemos al doctor Palomino, a favor del señor Roland y a favor del señor César. Observación formal, sustanciales. A ver, adelante, doctora Valderrama. En relación, básicamente en este tema, doctor, se entiende que nosotros estamos en el segundo hecho. No sé si han terminado los abogados del primer hecho. Oralícela nomás, doctora. Igual Para vamos tener a... un orden, señor No, juez, vamos un a orden resolver, procesal. vamos a resolver igual, doctora Valderrama, oralícela un favor. Ya, un momentito, señor juez. Conforme a la previsión normativa contenida en el artículo 344, inciso 2, apartado B y 350, inciso 2 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1307, postulamos el requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público sobre la base del sobreseimiento de la causa criminis, sustentándose en la causa habilitadora que el hecho imputado no es típico. Señor magistrado, conforme se tiene del requerimiento acusatorio, se atribuye a los acusados Roland, Geris Anaya Espinosa y César Paul Urquizo su bilete a título de cómplices consistente en haber colaborado con su accionar doloso en los autores Antonio Jurado de la Cruz, presidente, Elvis Ronald González Figueroa, secretario, William Francisco Montalbán, miembro, y Edgar Curazma Sánchez, miembro, logrando ser adjudicados en el cargo de tecnólogos médicos del Hospital Departamental, conforme al acta de adjudicación de fecha 16 de marzo del 2021, pese a que se encontraban impedidos a postular dichos cargos conforme a los impedimentos de postulación señalados en el capítulo 2, cronograma y etapas del proceso penal, literal E, numeral 2.1, impedimentos de postulación. Al personal que se encuentra actualmente laborando en el Hospital Departamental de Huancavelica mediante contrato CAS ordinario y decreto legislativo 276, debido a que tenía un vínculo laboral vigente con el Hospital Departamental de Huancavelica, ya que laboraban en el cargo de técnico de laboratorio durante el año 2021, el acusado César Paul Urquizo Subilete, y en el cargo de tecnólogo médico 2, el acusado Roland Geris Anaya, siendo adjudicados ilegalmente en el cargo que postularon. Bajo este contexto, señor magistrado, se tiene que conforme a la estructura típica del delito de negociación incompatible subsumido en el artículo 399 del Código Penal, punibilizado que el acto merced al cual el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa
en provecho propio o de terceros por cualquier contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo. La fórmula típica establece como presupuestos objetivos y subjetivos del delito de negociación incompatible es el interés del agente activo en un contrato u operación de forma directa o indirecta, teniendo en consideración que se les atribuye, en este caso a mis patrocinados, a título de cómplices, no estableciéndose cuál sería el aporte principal para la comisión del delito materia de acusación. Aspecto que resulta siendo relevante tener en consideración a los efectos de establecer la configuración del delito de negociación incompatible. Concurrente con lo expuesto, señor magistrado, y advirtiendo los presupuestos legales de tipicidad objetiva y subjetiva en el delito de negociación incompatible, demandan de la formulación acusatoria que la construcción fáctica sobre cuya base se sustenta el requerimiento acusatorio se evidencia supuestamente actos de negociación en el actuar de mis patrocinados para el caso concreto evidenciado en el proceso de contratación de los servicios CAS COVID número 03 en su condición de postulantes. Conforme a la casación 407-2015 Tacna y la casación 723 del 2017 Apurímac, establecieron criterios hermenéuticos respecto a las articulaciones de defensa instadas como sobreseimientos y excepciones cuando el hecho imputado no es típico. Al respecto, para los efectos del amparo jurisdiccional del sobreseimiento instado por esta parte procesal, la judicatura penal deberá tener presente que el ángulo del análisis dogmático, descriptivo y normativo debe persuadirse de que la descripción fáctica de la imputación únicamente hace rauda referencia a un resultado de un supuesto interés. Se habría interesado indebidamente, sin tener en consideración que el tipo penal demanda para su configuración elementos objetivos y subjetivos de tipicidad que en esencia el interés genera el resultado atribuido. En este contexto, advertimos de la construcción fáctica de la imputación que carece de los elementos de tipicidad objetiva, al no denotarse de ninguna manera del relato de hechos y de la incidencia fáctica que sustenta el Ministerio Público, que asuma un supuesto acto de negociación en el actuar de mis patrocinados en su condición de cómplices. El artículo 399, conforme se tiene de los elementos objetivos del tipo penal, se encuentra considerado el presupuesto objetivo el interés, que es muy relevante para los efectos de la configuración del delito de negociación incompatible. Por tanto, la exigencia de la tipicidad objetiva constreñida en el interés en la hipótesis acusatoria resulta siendo neurálgica. En este segmento, si nos remitimos a la construcción de la hipótesis de la persecución penal propuesta por el Ministerio Público, advertimos la ausencia de este elemento objetivo en la conducta incriminada. Es manifiesto por cuanto parte de la inferencia acabada de haberse interesado, sin describir el contenido fáctico del supuesto interés vinculado a la conducta imputada. Consecuentemente, señor magistrado, la sola verificación de la ausencia en la tesis incriminatoria del elemento de tipicidad objetiva expedita el amparo jurisdiccional de la propuesta jurídico-procesal del sobreseimiento. Por cuanto en su condición de cómplices del delito de negociación resulta necesario que se sustente el aporte para la comisión o configuración del hecho materia de imputación penal, situación que no se ha podido evidenciar en el presente caso, por cuanto no basta con describir y sustentar un supuesto interés sin haber determinado o descrito cada uno de los elementos objetivos que establece el tipo penal de negociación incompatible. Atribuir, señor magistrado, el delito sobre la base de una condición de postulantes de la contratación administrativa de servicio, CAS COVID número 03-2021, no califica el hecho dentro del tipo penal, por cuanto conforme a lo dispuesto en la ley 31.122, se encontraban habilitados para postular y percibir una doble percepción durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 del 2021 para el personal de salud. Bajo este contexto, se tiene que en el presente caso
no existía impedimento legal para postular a la citada convocatoria, por haber quedado establecido que en su condición de personales de salud se encontraban habilitados durante la emergencia sanitaria de prestar sus labores en la misma entidad u otro, al permitirse la doble percepción por necesidad existente. No siendo viable desconocer la aplicación de la normativa de la Ley 31.122 para solo tener en consideración el impedimento establecido en las bases del CAS COVID número 03 del 2021. CAS que inclusive, señor magistrado, resulta siendo cuestionable, teniendo en consideración básicamente que una norma interna, en este caso, las bases del proceso CAS iban en contra de una ley de carácter nacional, de carácter básicamente de mayor jerarquía normativa frente a unas bases. Normativa legal que en el presente caso de manera sistemática ha sido inobservada por el Ministerio Público y que inclusive frente a la declaración prestada por mis patrocinados frente al Ministerio Público han invocado reiterativamente esta norma legal. Bajo este contexto, lo que nos lleva a determinar que no se ha evidenciado ningún acto de connotación penal como de manera insubsistente pretende asumir el Ministerio Público sobre la base de una tesis acusatoria en la cual no existe ninguna conducta o hecho doloso para ser considerada como el delito de negociación incompatible y que se pretende atribuir a mis patrocinados, por cuando no existe irregularidad en su actuar. Bajo este contexto se tiene en el presente caso que para la comisión del delito de negociación incompatible, según se colige de la construcción fáctica, se advierte básicamente que mis patrocinados se encontrarían impedidos para postular a este concurso CAS. Sin embargo, existe una normativa que es la Ley 31.122, bajo cuyo contexto se advierte, señor juez, que el hecho materia de imputación penal no constituye o no configura el elemento típico del delito de negociación incompatible. Por máxime, si se tiene en consideración que el Ministerio Público no nos hace referencia si es un interés directo o indirecto por parte de mis patrocinados. Situación que resulta siendo relevante para los efectos de una imputación que pueda determinar que en el presente caso existe un hecho de connotación penal bajo la tipificación del delito de negociación incompatible. Aspectos relevantes que su despacho al momento de resolver deberá tener en consideración en relación al sobreseimiento instado por esta parte procesal, por evidenciar que no solo basta con decir que existe un interés, sino que también de qué manera ésta se habría configurado por parte de mis patrocinados en su condición de cómplices del delito en materia de imputación penal. Bajo este contexto solicito, señor juez, a su despacho se declare fundada el sobreseimiento instado por esta parte procesal. Gracias. Ya, doctora. Doctora, esto está en base al 344, ¿no, doctora? En la página de su sobreseimiento dice 344, la letra D, inciso 2, letra B, atipicidad. No es típico. El hecho imputado no es típico, señor juez. Ya, doctora. Sí. Luego, a ver, doctor Evangelista, usted ha planteado observación de fondo, observación sustancial. Doctor Evangelista, encienda su audio, un favor, a ver. Señor magistrado, ¿Ha disculpe. planteado observación sustancial, doctor? Ningún. No se le escucha, doctor Evangelista.
apague su... Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, doctor. No, ninguna, señor magistrado, ninguna observación sustancial. Ya, doctor, gracias. Ya, pues, doctores, en todo caso, eso, de acuerdo a los anexos que están a presente incidente, solamente han realizado escritos los que he mencionado, ¿no? Y algunos han planteado forma nada más y otro fondo, algunos no han planteado nada. En este caso, el doctor, a ver, el doctor... Doctor Gabriel Merino, ¿usted ha planteado observación sustancial? No, no hemos planteado, señor magistrado. Ya, doctor, gracias. Luego está... Iremos en todo caso, a ver, doctor, Michel, a ver, hay que absolver con las observaciones que ha realizado el doctor, tanto el doctor Omar y de igual forma la doctora Valderrama, bien. Adelante, doctor. Sí, correcto, sí, magistrado, gracias. Bueno, luego de haber escuchado los cuestionamientos realizados por la defensa técnica de los acusados Daisy Dora Paitán Condori y Stephanie Cerrón Fernández. El cuestionamiento que presenta, o en este caso el medio técnico de defensa planteado sobre el seguimiento de la causa basado en que los hechos atribuidos a sus patrocinados no existiría mayores elementos de convicción que pueda sustentar, ¿no?, esta acusación fiscal, basado en el 344, numeral 2, literal D. No existe razonablemente elementos de convicción razonables, ¿no? Sobre la base de ello, el cuestionamiento que plantea la defensa técnica
a lo que se ha podido escuchar, bueno, ha señalado que el Ministerio Público no habría recabado justamente las actas de evaluación, nos ha señalado que no, y estos elementos, ¿no? O que no estaría ningún elemento, ¿no? Que lo vincula a su patrocinado en los hechos que el Ministerio Público le viene atribuyendo, como es el caso de negociación incompatible, ¿no? En este delito, en lo que se exige básicamente es acreditar o probar el interés indebido, ¿no? El Ministerio Público, desde un inicio del requerimiento acusatorio, el método realizable, hemos postulado las pruebas por indicios, es decir, que a través de estas pruebas indiciarias, ¿no? Lo que pretendemos probar es que efectivamente este interés indebido directo por parte de los miembros del comité para beneficiar intereses privados están vinculados netamente, bueno, a estas pruebas indiciarias que hemos sustentado, justamente como parte de los elementos de convicción que sustentamos, ¿no? En este primer cuestionamiento que nos está realizando, que basado justamente en el primer hecho, que es la convocatoria de servicios 1/2021. ¿No? Lo que estamos atribuyendo a los señores, hoy acusados Densi y Dora Paitán Condori, secretaria, Estefany Liliana Cerrón Fernández, miembro, estos señores integrantes, miembro del comité justamente para la contratación de servicios CAS 1/2021, segunda convocatoria, es como en su calidad justamente de miembro del comité de selecciones, ¿no? Permanente selección para contratación administrativa de servicios CAS 1/2021, ¿no? Del Hospital Departamental de Huancavelica, es que justamente su participación directa en estos hechos es que se ha verificado justamente una actuación conjunta justamente con los demás miembros del comité para aprovechar sus cargos como miembro del comité permanente e interesarse debidamente y de manera directa en beneficiar a Marisela César Taipe en la adjudicación del cargo de enfermera general conforme al contrato administrativo de servicios 27/2021, compra de Huancavelica Direza, de mes de febrero de 2021, pese a que no contaba con la experiencia mínima de 2 años requeridos en las bases de la convocatoria, ya que con fecha 3 de septiembre de 2020 se obtuvo el título de licenciada en enfermería. Y que solo transcurrió 5 meses y 14 días a la fecha del proceso de la referida convocatoria, ¿no? Es por ello que en relación justamente a los requisitos o impedimentos que estaban señalando justamente para postular en la base administrativa de este proceso, en este capítulo 2, cronograma y etapa del proceso literal E, numeral 2.11, impedimento de postulación al personal que se encuentra actualmente laborando en el Hospital Departamental de Huancavelica mediante contrato CAS ordinario, decreto legislativo 76, debido a que ya tenía justamente un vínculo laboral vigente en el Hospital Departamental de Huancavelica, ¿no? Y personal nombrado como técnico de enfermería conforme a la resolución directoral 383/2018, compra de Huancavelica, de fecha 5 de diciembre de 2018. Aquí lo que hemos evidenciado justamente que existe 2 situaciones en la cual para el Ministerio Público nos conllevan a establecer justamente este interés indebido a estas 2 irregularidades que se han advertido justamente en este proceso. En primer lugar, no cumplió con la experiencia de vida, en la cual solamente acreditó 5 meses y 14 días, ¿no? Lo que se requería justamente, de acuerdo a las bases administrativas, no cumplía justamente con la exigencia en la experiencia de vida por parte de esta postulante, y asimismo tampoco se cumplió lo que establecía en las bases administrativas impedimentos de postulación. Es decir, ella tenía un vínculo laboral con el Hospital Departamental de Huancavelica, era personal nombrada, técnica de enfermería, con la resolución directoral 383/2018, ella estaba impedido de postular. No, en ese sentido es que se evidenciaba estos 2 indicios, nosotros consideramos justamente un indicio razonable, justamente en el cual se pueda advertir justamente que ha habido un interés indebido, ¿no? Para beneficiar intereses privados, ¿no? Y ello se ve reflejado justamente con esta actuación de manera conjunta y colegiada, justamente por los miembros del comité de selección. Ahora bien, la defensa técnica nos plantea y nos señala, digo,
nos señala que no habría ningún tipo de elemento de convicción. El Ministerio Público, atendiendo justamente a los elementos que hemos ya señalado justamente en la sesión pasada, hemos señalado básicamente lo que establece, ¿no? En este caso, los puntos, el 5.19, el requerimiento ajustado, el 5.18, el listado de personal adjudicado, el 5.19, el resultado de evaluación curricular de segunda convocatoria, el 5.20, el acta de instalación de apertura de expediente de fecha 20 de febrero de 2021. También tenemos el 5.21, el acta número 202-2021, CAS, acta de instalación y elaboración y aprobación de la base del proceso CAS 1-2021, donde se establecía justamente este impedimento para postular, ¿no? Y asimismo, el 5.24, que es el resultado de la evaluación curricular primera convocatoria CAS COVID 1-2021, en la cual la acusada Maricela Taipe Quispe fue descalificada, ¿no? Por no contar con la experiencia mínima requerida de 2 años, ¿no? Esto, señor magistrado, tiene relevancia, porque esta señorita Maricela Taipe ya fue descalificado en la primera convocatoria, porque no alcanzaba justamente la experiencia de vida de 2 años. Pero resulta el caso que en esta segunda convocatoria, llevada a cabo, ¿no? Le otorgan la buena propicia que no cumplía tanto la experiencia, así como tampoco cumplía con, en este caso, con el impedimento, ¿no? Para postulación, porque ya era personal nombrado en el Hospital Departamental de Huancayo. Entonces, en lo que hemos evidenciado justamente este interés indebido, la parte de la defensa técnica nos ha planteado justamente de que no habría mayores elementos que justificaran la participación fiscal, y lo que estamos señalando, señor magistrado, es todo lo contrario, ¿no? Ahora, en relación a Stephanie Liliana Cerrón Fernández, esta señorita prestó su testimonio ante el Ministerio Público el 7 de julio de 2022. El 7 de julio de 2022, con presencia justamente de su abogado defensor, el señor Juan Omar Silvera Amalpartida. Esta señorita, al prestar su testimonio, ¿qué nos ha dicho? Efectivamente, nos ha señalado que efectivamente lo que recuerdes fue haber evaluado los expedientes, los profesionales, tecnólogos médicos en laboratorio y demás, ¿no? Que no puedo precisar en este momento. En la pregunta 13, digo usted, ¿por quién fue el área encargado de realizar las bases para la convocatoria CAS 1-2021? Los encargados de elaborar y aprobar las bases encargadas por la Oficina de Recursos Humanos según la Directiva 4-2021. Así nos ha señalado justamente, diga usted por qué se le adjudicó a la señora Maricela César Taipe como licenciada en enfermería cuando no cumplía con la experiencia mínima de 1 año, como establecen las bases. Nos ha señalado, dijo que desconozco, imagino que mis compañeros hayan revisado su expediente, se hayan basado en el principio de la veracidad, ya que ese formato de ficha única de datos era un resumen descriptivo del currículum. Dicho formato fue dispuesto por el decreto de urgencia 29/2020 y la directiva 4/2021 servir, donde se menciona justamente que la oficina encargada de realizar la fiscalización posterior es la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, en lo que nos ha señalado, señor magistrado, y aquí evidenciamos justamente una participación directa en todo este proceso por parte de la misma acusada Stephanie Liliana Cerrón Fernández. Lo mismo sucede con Dora Paitán Condori. Dora Paitán Condori también ha prestado su testimonio, su declaración indagatoria con presencia de su abogado defensor Juan Omar Silvera Amalpartida. Pero igualmente lo que nos ha dicho en su declaración básicamente está vinculado a su participación directa en todo este proceso, como es el caso lo que nos ha señalado. Dijo que sí participé en la evaluación del postulante de acuerdo al anexo 1, que es la ficha única de datos para contratación de personal, la cual se encontraba aprobado en las bases de la convocatoria. Esto es en el marco del decreto de urgencia 029/2020. En la pregunta 7 nos ha señalado en ese sentido. En la pregunta 9, diga usted por qué la señora Maricela Taipe fue adjudicada a la convocatoria 1-2021. Nos señaló que desconozco, dice, estoy segura de no haber revisado su expediente. Lo que señala, ¿no? Asimismo, lo más relevante para nosotros también en su participación sobre estos hechos, como miembro del comité permanente,
es en el punto 14, ¿no? Cuando se le pregunta, diga usted, ¿por qué se le adjudica a la señora María César Taipe cuando los impedimentos de postulación indicaban que no podían postular? Nos ha señalado en su respuesta que dice que de acuerdo al anexo 1, la señora consignó no tener impedimento o prohibición de postular al cargo convocado, y por el principio de veracidad que todo lo mencionado por la señora era cierto, más aún que ese formato le acompañó en su declaración jurada, ¿no? Tomando en consideración que estos miembros del comité de selección eran justamente trabajadores de esta hospital departamental, bueno, y desconocía que esta señora era postulante o no, o sea, era personal permanente o no en esta hospital departamental de Huancayo. Es decir, lo que evidenciamos, señor magistrado, es esa participación dolosa justamente en estos hechos por parte de los señores acusados. Y lógicamente el Ministerio Público ha tomado en consideración lo que establece también lo señalado por la Corte Suprema. La Corte Suprema, señor magistrado, nos ha dicho en la sentencia de casación 760-2016, casación de la Sala Penal Permanente, la 760-2016 de la Libertad. Nos ha señalado en relación justamente al control sustancial, ¿no? En relación justamente a los elementos de convicción, ¿no? Precisamente lo que está postulando esta parte procesal es que habría carencia de elementos de convicción que sostendría justamente una causa, y que estos elementos de convicción, al realizar un análisis que señala la Corte Suprema, nos señala justamente que para invocar, ¿no?, esta causal de sobreseimiento, ¿no?, nos ha indicado que esta invocación, esta causal, es cuando existe una imposibilidad altamente probable de que no se pueda incorporar nuevos elementos de prueba. Nos ha señalado justamente de que no existe es evidente certeza, ¿no?, de la concurrencia de los elementos, ¿no?, para establecer responsabilidad penal, y que estos son casos límites notorios, aprehensibles por cualquier insistencia del objeto del proceso, imposibilidad de que el imputado haya estado en lugar de los hechos, o que el hecho imputado ha devenido en atípico, o que hay eximente responsabilidad evidente. No hay mayor controversia en la acción penal que se ha extinguido, ¿no?, como es la prescripción. Y en todo caso, a todas luces, dice que no hay elementos de convicción. Estos tienen que estar apoyados netamente con medios probatorios, ¿no?, que puedan generar información relacionada al objeto del proceso, ¿no?, como testigos, videos, actos. Y entiéndase, dice que para sobreseerla en esta etapa intermedia, ¿no?, por falta de elementos de convicción, no tiene que haber ninguna duda razonable sobre la comisión de un delito o la responsabilidad penal del imputado, ¿no? En ese sentido, siento en estos casos, ¿no?, poder, en este caso, omitir, ¿no?, como presupuesto para un sobreseimiento la falta de elementos de comisión. Lo que no sucede en este caso, señor magistrado, porque por cuanto ya, como he señalado, existen suficientes elementos de comisión que determinan la participación de los dos acusados, en este caso de la señora Stephanie Liliana Cerrón Fernández y de Isidora Gaitán Condori, en los hechos que en materia de acusación, tomando en consideración que ellos, señores, han reconocido haber intervenido en este proceso de contratación, también han señalado y conocer cada una de las etapas del proceso. Estos señores tenían pleno conocimiento sobre las bases administrativas, pero tenían pleno conocimiento de que había un impedimento para aquellos que tenían vínculo laboral con el Estado. Y ellos justamente determinan que su participación justamente dolosa en estos hechos, lo que evidencia es que ante estos graves hechos que determinan, pues, un interés para beneficiar en este caso, a la señora beneficiada Maricela César Taipe, ¿no?, en el primer hecho evidenciamos justamente su participación dolosa, lo que determina un interés indebido a través de esta prueba por indicios para determinar que ha existido justamente un interés indebido para beneficiar, ¿no? Es lo que básicamente estamos atribuyendo, imputándole justamente la existencia de elementos de convicción que sustenta básicamente nuestra acusación fiscal, y por ello justamente estamos solicitando y peticionando justamente una pena.
Ahora bien, en relación justamente al siguiente punto que nos ha cuestionado también la defensa técnica de Roland Félix, Anaya Espinosa y César Paulo Quiso Subilete. Están solicitando un sobreseimiento de la causa en el hecho, ¿no? El hecho imputado no es típico, no es típico lo que nos ha señalado. Y lo que hemos señalado, al haber escuchado cada una de las alegaciones que está postulando, nos ha señalado de qué manera el Ministerio Público no ha establecido cuál es el aporte, ¿no? El aporte de los señores acusados, ¿no? Roland Félix, Anaya Espinosa y César Paulo Quiso Subilete, como cómplices de este delito del segundo hecho. Asimismo, nos ha cuestionado relacionado a que en estos hechos nos ha tomado en consideración la ley 31.122, ¿no? Por la cual existe esa posibilidad de que los servidores del Estado, en este caso el personal asistencial, puedan percibir doble remuneración y que no había ningún impedimento para ellos poder acceder, ¿no?, a cargos de manera simultánea, ¿no? Básicamente nos está señalando de que esta doble percepción no sería pues delito alguno. En ese sentido, lo que hemos señalado de acuerdo a la tesis del Ministerio Público de acusar a los señores justamente por este segundo hecho, lo que le estamos atribuyendo es lo siguiente. A los señores César Paulo Quiso Subilete, ¿no? Como cómplice de este delito, le estamos atribuyendo, dice, el haber colaborado con sancionar doloso a los autores: Antonio Jurado de la Cruz, presidente de Elvis González Figueroa, secretario William Francisco Montalbán, miembro; Edgar Curazma Sánchez, miembro, logrando ser adjudicado en el cargo de tecnólogo médico en el Hospital Departamental de Huancavelica conforme al acta de adjudicación de fecha 16 de marzo de 2021, pese a que se encontraba impedido de postular en dicho cargo conforme a los impedimentos de postulación señalados en el capítulo 2, programa y etapa del proceso literal 2, numeral 2.11, impedimento para postular, el personal que se encontraba actualmente laborando en el Hospital Departamental de Huancavelica bajo los régimen CAS, ordinario, decreto 276, debido a que ya se tenía un vínculo laboral vigente con el Hospital Departamental de Huancavelica, ya que laboraba en el cargo de técnico en laboratorio durante el año 2021, conforme a su declaración indagatoria, ¿no?, que obra en la carpeta fiscal y del reporte de asistencia diaria, ¿no?, que han sido recabados por parte del Ministerio Público. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, le estamos atribuyendo justamente calidad de cómplice al señor César Paulo Quiso Subilete, ello en calidad justamente de que su accionar doloso es que hemos determinado que esta persona en este caso se presenta a esta convocatoria, ¿no?, pese a tener conocimientos del impedimento que tenía, ya que tenía un vínculo laboral con el Estado, en este caso con el Hospital Departamental de Huancavelica, y ser justamente beneficiado, justamente logrando justamente el aprovechamiento, ¿no?, tomando en consideración que esta persona tenía esta clase de impedimentos, ¿no?, y que lo que se ha evidenciado con su accionar es lo que señala el artículo 25, ¿no? El artículo 25 del Código Penal lo señala básicamente, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad que le corresponde, ¿no?, al autor, ¿no? El artículo 25, el señor magistrado nos señala justamente, el señor magistrado, es que el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se habría perpetrado, lo que básicamente estamos atribuyendo de cómplice, siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, ¿no? Lo que básicamente estamos señalando justamente al cómplice por estos hechos es que tenía conocimiento, tenía voluntad de presentarse a una convocatoria a la cual estaba impedido, ¿no? En ese sentido es que determina con ese accionar que efectivamente tenía, al tener conocimiento y al tener voluntad de que estaba impedido para contratar con el Estado, en este sentido de postular en esta convocatoria, es que hemos determinado
quedó que de acuerdo a las bases que exigía justamente esta prohibición legal no se ha respetado. En ese sentido, lo que determinamos justamente su grado de participación, ¿no?, de parte del señor Paul Urquizo Zubilete. En el señor Rolando Henry Anaya Espinosa igualmente sucede lo mismo, ¿no? Igualmente sucede lo mismo, ya que esta persona también tenía justamente un contrato, es decir, tenía un vínculo laboral con el Estado, ¿no? Un contrato vigente con el Hospital Departamental de Huancavelica con fecha 1 de enero de 2021. 1 de enero al 21 de marzo de 2021, en el cargo de tecnólogo médico 2, ¿no? Tenía esta persona, y pese a ello, ¿no?, fue adjudicado ilegalmente durante el periodo de 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2021, ¿no?, al señor Rolando Geris Anaya Espinosa, ¿no? Igual sucede, ¿no? El señor tenía también pleno conocimiento y voluntad, ¿no?, de que estaba prohibido participar en este proceso. Igualmente, este señor igualmente, al momento de prestar su testimonio ante el Ministerio Público, igualmente ha señalado justamente tener conocimiento, ¿no?, de esta convocatoria y de su participación, ¿no?, en cuanto a este proceso, ¿no? En la pregunta 12, cuando se le preguntó justamente en relación a la presentación a la convocatoria 3 de 2021, si ya era personal nombrado en el Hospital Departamental de Huancavelica, ha señalado en la pregunta 12 su respuesta que sí, yo me presenté por un documento emitido por MINSA, dice, donde me menciona que no había impedimentos si era personal nombrado por el estado de emergencia y la plaza que se convoca era de tecnólogo médico. ¿No? En ese sentido es que este personal sí sabía, ¿no? Sí sabía de estos impedimentos, bueno, pero aún eso ya lo hizo de manera, pues, voluntaria, con conocimiento de la misma, ¿no? Y la cual evidenciamos que ha tenido ya un interés indebido, ¿no?, por parte de los mismos miembros del Comité de Selección para beneficiar el interés privado de esta parte procesal. Igualmente sucede también con el señor César Paul Urquizo Zubilete. También ha señalado que participó en este proceso, ¿no?, y que ha señalado que tenía un contrato ya vigente con el Hospital Departamental de Huancavelica cuando postuló a esta plaza, y ha señalado que postuló bajo la ley 30.122, ¿no?, en la cual indica que no podía percibir una doble remuneración del Estado, ¿no? Porque lo que básicamente el Ministerio Público le está atribuyendo al señor no es que haya percibido una doble remuneración del Estado, lo que básicamente es que este señor, porque los miembros del Comité de Selección estos señores habrían tenido justamente un interés indebido, ¿no?, aprovechándose esta situación de emergencia que se encontraba a través del COVID-19 para direccionar y beneficiar justamente intereses privados, ¿no? Es lo que básicamente estamos atribuyendo, tomando en consideración que lo que señalaba las bases administrativas establecían justamente los impedimentos para poder postular a estas plazas. Y lo que básicamente hemos determinado que efectivamente existió un interés indebido, ¿no?, la cual se evidenció justamente con el resultado de evaluación que se realizaba a estos dos postulantes, a quien justamente se le otorgaron o fueron calificados justamente para otorgarle estas plazas respectivas, y lo cual hemos evidenciado justamente de que estaba habiéndose valido o habiéndose aprovechado de sus cargos los miembros del Comité de Selección para direccionar y beneficiar justamente intereses privados, lo que se ha evidenciado justamente en el desarrollo de esta investigación. En ese sentido es que el Ministerio Público no hace más que ratificar nuestra posición, en el sentido de que el interés indebido que estamos identificando, señor magistrado, para establecer que es un hecho atípico, antijurídico, causado por los miembros del Comité de Selección, resulta, señor magistrado, reprochable penalmente por el Estado. En ese sentido es que solicitamos a su despacho, señor magistrado, que se declare pues infundado este pedido de sobreseimiento bajo la tesis de que no sería un hecho típico, ¿no?, o atípico, sería un hecho atípico, como lo sería la defensa técnica. En ese sentido, solicitamos pues que se quede infundado el pedido de sobreseimiento, señor magistrado, y se continúe con su estadio procesal, ¿no? Y tomando en consideración, señor magistrado, al cúmulo de
elementos de convicción que sustentan nuestra causa, y esto, señor magistrado, se ve reflejado justamente, no solamente con el cúmulo de elementos de convicción, sino que se ha podido identificar, ¿no?, a través de las pruebas que el Ministerio Público va a actuar en el desarrollo del plenario, es que se determina la existencia de una causa probable para los hechos que el Ministerio Público está acusando, señor magistrado, y que ya correspondría a su actuación, ¿no?, y valoración correspondiente en otro estadio procesal. En ese sentido, solicitamos que se aclare, pues, tanto infundado el pedido de sobreseimiento por condición y el pedido de sobreseimiento por un hecho atípico que está buscando la defensa técnica, señor magistrado. En ese sentido, se continúe, ¿no?, en el estadio, conforme al estadio correspondiente, señor magistrado. Gracias. Doctor Omar, usted, a ver, concreto, no vaya su réplica para fulminar, a ver. Sí, señor magistrado, de manera precisa nada más debo recalcar, señor magistrado, de que los 28 medios de prueba que han sido aportados por la Fiscalía, señor magistrado, no vinculen nada el ilícito penal que se le imputa a mis patrocinadas. Solo ha hecho el señor fiscal una mera descripción superficial y genérica de lo supuesto vinculación que podría haber tenido. Y patrocinadas, sí, en efecto, han declarado de que han sido parte de una comisión en la cual se ha evaluado cada uno de los currículos, perdón, cada una de las fichas únicas que han sido presentadas por las postulantes. Pero ello, como dijo el señor magistrado, no prueba pues en nada, ¿no?, la vinculación, la comisión de un delito. Vuelvo a recalcar que el señor fiscal no ha expuesto de manera clara cuál es la vinculación probatoria respecto de los medios recabados. Más aún, en la réplica no ha hecho manifiesto alguno sobre los argumentos que se ha vertido. Por lo tanto, nosotros, señor magistrado, nuevamente ratificamos, ¿no?, nuestra solicitud de pedido del sobreseimiento planteado a favor de mis dos patrocinadas. Gracias. De igual manera, con usted, doctora Valderrama, a ver. Señor magistrado, habiendo escuchado en este caso la absolución del Ministerio Público, podemos inferir que prácticamente pretende inducir error a su despacho sobre la base de una interpretación errada de lo que es la ley 31.121. Debemos tener en consideración, señor magistrado, que la doble percepción tiene vinculación directa con la imputación penal, tomando en consideración que una doble percepción se va a lograr justamente a raíz de una contratación directa o, en su defecto, a raíz de un concurso CAS. En este caso, señor magistrado, esta norma habilitaba la contratación y también la postulación, y sobre cuya base efectivamente mis patrocinados se presentan al concurso CAS frente a una emergencia sanitaria y frente a la habilidad normativa que existía en este caso. Bajo este contexto, señor juez, nosotros ratificamos lo señalado y consideramos que el Ministerio Público, pues, no habría absuelto con solvencia jurídica lo sustentado por esta parte procesal y solicitamos reiterativamente que se declare fundado el sobreseimiento instado por esta parte procesal. Gracias. Ya, con usted culminamos, doctor Mitchell, a ver. Sí, señor magistrado, sí, efectivamente, el Ministerio Público, tomando en consideración que lo que estaba postulando, bueno, no es una prueba directa sobre los hechos que el Ministerio Público está atribuyendo, estamos postulando sobre la prueba de indirectas, ¿no?, para acreditar y probar justamente el interés indebido, ¿no?, por parte justamente de los miembros del comité de selección, así como de los favorecidos, aquellos quienes se han aprovechado justamente, ¿no? En este caso, se han aprovechado justamente los caudales porque ellos han obtenido y han percibido el caudal del Estado de manera ilegal, ¿no?, tomando en consideración que estas irregularidades, señor magistrados, la cual estamos evidenciando y acreditando y probando estos hechos, se basan justamente en un informe pericial contable efectuado por la perito Elvira Araceli Roja Mendoza, ¿no?,
en este informe pericial contable 8/2022, estas irregularidades que hemos señalado en el proceso de contratación y que también ha sido parte de los argumentos de defensa técnica para señalar de que no hemos establecido cuáles son esas irregularidades o qué normas administrativas del Estado se habrían vulnerado, señor magistrado. En ese sentido, estamos considerando que estos argumentos que el Ministerio Público está señalando justamente están plasmados también sobre la base justamente de lo que nos ha señalado justamente en este informe pericial contable 8/2022, ¿no? La cual tiene sustento técnico para establecer estas graves irregularidades y que estas irregularidades graves en el desarrollo de este proceso de contratación CASCOVI 1, primer hecho, y CASCOVI también 3/2021 como segundo hecho, en estos dos procesos de selección, lo que hemos evidenciado, estas irregularidades y estos hechos, ¿no? Que constituyen, ¿no? graves indicios para establecer la existencia de un interés indebido, esto se ha podido establecer justamente, donde en este caso, se han aprovechado justamente los cargos funcionales que han desarrollado justamente cada uno de los acusados miembros del comité de selección para evidenciar un interés privado, ¿no? Para beneficiar un interés privado, ¿no? En ese sentido es que lo que estamos señalando, señor magistrado, es que existe un sustento técnico para establecer estas graves irregularidades, la cual correspondería ya en una etapa posterior ser desarrollado, ¿no? O ser examinado, ¿no? En el juicio, en la etapa del juicio oral correspondiente, ¿no? Asimismo, señor magistrado, estamos señalando, postulando dos testimonios que van relacionados a estos hechos, ¿no? Dos testimonios que están relacionados a estos hechos, en la cual nos hacen señalar y van a evidenciar justamente, señor magistrado, estas irregularidades, por cuanto, aparte de la examinación que se ha realizado sobre la base de las propuestas presentadas por los favorecidos en estos dos procesos CASCOVI, postulantes que han también participado y han sido descalificados justamente por tener este impedimento para contratar con el Estado, o sea, bajo estos mismos argumentos de estar impedido, lo descalifican. Lo que no sucede así en los favorecidos, ¿no? Por eso que todos postulantes como Sonia Angélica Torres Curasma y Alfredo Martínez Quispe, el señor magistrado, son postulantes que tenían impedimentos, porque eran trabajadores del hospital departamental, pero fueron descalificados por este impedimento. Pero para los favorecidos no hubo impedimento, es decir, que para ellos sí estaba todo normal, todo ok, y cumplía con las bases. En ese sentido, señor magistrado, es que al existir estos graves indicios para el Ministerio Público de interés indebido, es que estamos señalando y peticionando, señor magistrado, que se declare pues infundado esta petición de ambas defensas técnicas del solicitamiento postulado y que se declare infundado y que se continúe con el estadio, señor magistrado. Gracias, magistrado. Ya, doctor del Ministerio Público, una consulta. En este caso, la doctora ha postulado frente al tema de la ausencia del interés. Aparentemente no se configura un interés indebido. Eso ha indicado, por un lado, la doctora Valderrama. Luego ha indicado respecto al tema de esa ley, de la ley 31.122, que permitía aparentemente postular, pese a que estaba laborando ya en el hospital, de acuerdo a lo que indicó la doctora, permitía postular sin ningún inconveniente. Y justamente en eso está radicando de usted su imputación. Eso es lo que ha hecho referencia. Luego ha indicado el tema de interés. Bueno, casi en eso ha radicado, ¿no? En el interés, bueno, aparentemente existiría, no hay interés indebido en los hechos que usted ha planteado, no se configura. Y luego es el otro de la ley. A ver, en ese sentido, doctor, para culminar, ¿qué tienes que indicar, por favor? Señor magistrado, esta ley que hace referencia a 30.122 establece, básicamente lo que establece la ley es que los personal asistencial, ¿no? Personal asistencial podrían percibir doble remuneración, señor magistrado.
Eso es, así lo establece esta norma 30.122. Pero en ninguna parte, señor magistrado, señala que puedan postular. O sea, no. Percibir doble percepción del Estado, sí, señor magistrado. Personal asistencial. Eso sí lo establece esta norma. En ese sentido, señor magistrado, es que el Ministerio Público, tomando en consideración de que la tesis para el Ministerio Público sobre la doble percepción no estamos, o no es parte de la atribución, ¿no?, del Ministerio Público para atribuir responsabilidad. Lo que estamos atribuyendo al señor magistrado es que se han aprovechado de la situación de emergencia para beneficiar intereses privados. Eso que quede claro, señor magistrado. Aquí no estamos atribuyendo de que ha percibido doble remuneración del Estado. Eso no estamos atribuyendo, señor magistrado. Se han aprovechado la situación de emergencia para beneficiar intereses privados. Y ello lo han realizado justamente a través de la elaboración de esta base administrativa donde establecía provisiones legales, donde se establecía justamente la experiencia de vida del personal que iba a postular, ¿no? Entonces, en ese sentido, señor magistrado, es que para el Ministerio Público ha habido justamente un interés privado, por cuanto se ha evidenciado justamente de que habiendo justamente establecido la regla del juego, como es la base administrativa, ¿no?, se han aprovechado para descalificar y calificar, ¿no?, bajo la misma situación que se encontraban los postulantes, porque eran trabajadores del mismo hospital, lo descalifican a unos y lo califican a otros. Entonces, eso evidencia justamente un interés indebido, señor magistrado. En ese sentido puedo sugerir, señor magistrado. Gracias. Ya, doctor, lo que yo no entiendo es en todo caso respecto a esa ley que está invocando la doctora, es que esa ley efectivamente permite doble remuneración, pero no permite que pueda postular a pese a estar laborando ya en el área de salud. Sí, eso permite una doble remuneración del Estado. Esa ley está vigente en la época de la pandemia, ¿no? Pero no para postular, señor magistrado. Para postular no señala en ese sentido de que, o no impide postular doblemente o dos veces, no. Simplemente señala solamente que está habilitado para percibir doble remuneración del Estado, ¿no? Ya. Luego hizo referencia el doctor Omar en este caso, si bien es cierto, ¿no?, a otra tercera persona no se le ha permitido postular porque tenía vínculo laboral vigente, dice, en el área de salud, en el hospital. Pero en el caso en concreto, el doctor patrocinador indicaba que estaba suspendido su vínculo. Entonces, si estaba suspendido su vínculo, entonces no adecuaría el hecho que te está atribuyendo, porque ya no tendría vínculo. Eso es lo que hace referencia el doctor, ¿no? Por una parte indicó eso. Luego también mencionó que no ha solicitado su currículum de sus patrocinados, tanto de Liliana y de la otra señora, para verificar en todo caso como un elemento de convicción, ¿no?, si cumple o no cumple esa experiencia. Un ratito, doctor, ahorita vamos a acabar lo que he indicado y sobre eso vamos a hacer la palabra a usted, pues. Eso indicó del vínculo suspendido, luego indicó de sus currículums, de la ficha única de postulación, de igual forma indica que también no lo ha adjuntado respecto a sus dos patrocinadas. Eso es lo que indicaba el autor, ¿no?, de la postulante, en todo caso, ¿no?, de la postulante, para verificar si efectivamente o no adecuaba o no su hecho. Y los currículos están de igual forma de la postulante, ¿no?, en razón de que sus dos patrocinadas formaban parte de la comisión. ¿Qué más indicó el autor? Sobre esa base para resolver, ¿no? Estaba suspendido. Casi en eso radicó. A ver, ese aspecto, a ver, doctor, y en todo caso, a ver, así, concreto nomás, ¿qué elemento de comisión en todo caso le vincula a su patrocinado, teniendo en cuenta que ha participado de manera conjunta a este supuesto delito de intervención incompatible? Doctor Mitchell, a ver. Señor magistrado, es una reproducción del anterior, señor magistrado. No sé si usted recuerda que son los mismos argumentos que está utilizando, señor magistrado, del control formal.
Ya, pero al No, margen de eso, en todo caso, doctor Michel, al margen de ello, a ver, o sea, por qué en todo caso usted considera eso de suspendido y todo eso? Indíquelo y normal, bueno, eso, superemos, pues. claro, es que lo que pasa, señor magistrado, es que respecto a las licencias que hemos, lo que ha señalado la defensa técnica, esas licencias que han sido concedidas, señor magistrados, eh, bueno, la sesión la sesión pasada, ¿no? Que hemos señalado, bueno, lo que se ha evidenciado, señor magistrado, es que estas licencias que han pedido son, de acuerdo a ley, a la 276, ¿no? La norma establece justamente que tiene un máximo, ¿no? Un máximo de 90 días, ¿no? De licencias, lo que establece para la 276, ¿no? Pero las licencias que se han concedido, señor magistrado, tiene una licencia, ¿no? De 7 meses. 7 meses, ¿no? Es por ello, señor magistrado, de que hemos evidenciado justamente estas conductas dolosas, señor magistrado, ¿no? ¿Para qué? Para beneficiar, o sea, se han infringido normas para beneficiar, señor magistrado, ¿no? Porque lo que señala, ¿no? Estas normas administrativas en relación justamente a estas licencias, donde partimos del hecho de que de manera irregular justamente se han conseguido licencias en ese sentido, y que si bien es cierto, estas licencias suspende el vínculo laboral, señor magistrado, es indudable, pero el hecho, el trasfondo, señor magistrado, se ve reflejado justamente, ¿no? Tomando en consideración que si bien es cierto las licencias, con la licencia no culmina, no termina, no desaparece su vínculo laboral con la entidad. Solamente son suspensiones momentáneas, pero si tomamos en consideración el trasfondo del asunto, ¿por qué se habrían conseguido, señor magistrados, más de lo que establece la ley? O sea, infringe las normas para establecer más de la ley. O sea, 7 meses aparece la licencia y un máximo de 90 días es lo que permite la norma, señor magistrado. Es por ello que nosotros hemos considerado de que ahí estamos iniciando una conducta dolosa y más que todo que estas personas, este otorgamiento, esta licencia, señor magistrado, de manera irregular justamente determina la participación dolosa en este caso del cómplice, ¿no? Porque evidenciamos ya una conducta dolosa de su participación en estos hechos. Y a la pregunta que nos hicieron, ¿cuál es el aporte? Ese es el aporte, señor magistrado. Si uno obra con conductas, con ánimo doloso y perjudicar o aprovecharse lo que del Estado, señor magistrado, se evidencia con esta actuación. Ahora, en relación a este punto de que por qué si está suspendido, no había impedimento, el vínculo laboral no termina, no acaba, no se extingue con la licencia, señor magistrado. Eso es lo que se ha evidenciado, ¿no? Y lo que señala la norma era de que estaban prohibidos aquellos que mantenían un vínculo laboral. Aquellos que mantenían un vínculo laboral estaban prohibidos de participar en este proceso, ¿no? Ahora, mi pregunta es, el hecho de solicitar licencias, ¿ellos culminaban su vínculo laboral? ¿Culminaban su vínculo laboral? Lógicamente que no, tenían un vínculo con el Estado. Ahora, en relación a la ficha única o al currículum vitae que no ha sido evaluado, señor magistrado, estos elementos de los postulantes que han presentado este proceso han sido evaluados en este caso, por la perito, para poder determinar si cumplió o no cumplió con el perfil que exigía la base administrativa. Parte de estos elementos, o sea, parte de los hechos y irregularidades que han sido justamente observados por el perito de esta fiscalía, se han establecido justamente, como en el caso del primer hecho, que no se cumplió con las exigencias y la experiencia de vida del profesional, aparte del impedimento que estaban para postular. Esto, para llegar a esa conclusión, señor magistrados, en este primer hecho, es que efectivamente se evaluó el currículum vitae de la postulante. Y forma parte del sustento, en este caso, para establecer justamente que no se cumplió con la experiencia y también no se cumplió con lo que señala la base respecto al impedimento para contratar con el Estado. En ese sentido, señor magistrado, es que esto, en relación a este hecho, lo que dice la defensa técnica, que no forma parte, es totalmente falso, señor magistrado. Han sido evaluados, y también han sido evaluados también los currículos vitae de los otros postulantes. Aquí han sido descalificados de manera irregular
tomando en consideración que tenían el mismo impedimento, el mismo impedimento, pero fueron descalificados. Pero lo que no sucede en aquellos postulantes beneficiados, ¿no? Entonces, en ese sentido, señor magistrado, es que cuando consideramos que lo que se llama la defensa técnica no tiene mayor sustento asilo legal, y más que todo esto, el señor magistrado corresponde justamente ser evaluado en otro estadio procesal, señor magistrado. Gracias. Doctor, ¿cuál es el elemento de comisión que le vincula a su patrocinada con este supuesto delito? Y eso es lo que está cuestionando el doctor, ¿no? ¿Qué elemento de comisión de esos 28, 30 que está postulando por primer hecho? Dice, no hay ni uno que le vincula a su Vamos, patrocinada. señor magistrado, por eso mi pregunta era a su persona si que vamos a repetir nuevamente el control formal, señor magistrado, porque si vamos a repetir, bueno, tendré que A ver, repetir. doctor Mitchell, yo no sé por qué se incomoda usted si al final yo en la sesión pasada yo le indiqué respecto al tema de la suspensión, eso estaba postulando el doctor que ingrese ese hecho, y yo le he indicado que eso no puede obligarle a usted a que ingrese un hecho fáctico. Eso lo he indicado y eso no ha sido materia de pronunciamiento, y eso lo he dicho en la casación. Le he hecho referencia a ese punto, doctor, al margen que usted haya referido, porque ese es un tema de fondo. Yo le he indicado eso al doctor. Ese tema no lo va a ingresar el doctor porque está de acuerdo a su estrategia de defensa del Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, que no, en el tema de fondo lo va a realizar. Eso lo he indicado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el elemento de cuestión que está vinculando? Ahora, es un tema, dice, no es un tema de forma. ¿Cómo va a ser de forma, doctor Mitchell? Justamente está postulando ausencia de elementos de convicción. Y usted está indicando, ¿cuál es el elemento de convicción? Está indicando de que no hay ningún elemento de convicción que lo vincule al 28. Entonces, ¿cuál es ese elemento de convicción de los 28? ¿Cuál está vinculando? ¿En base a qué está fundamentado? ¿En base a qué está sustentando? Eso no es un intervento de forma, doctor. Sí, No sí, es justamente. Es muy diferente es que usted lo haya precisado. Este elemento de comisión es para el otro hecho. Este elemento de comisión es para este imputado, para el imputado tal. Este elemento de comisión es para el imputado tal. Eso es muy diferente, doctor Mitchell. Pero ahora que usted me diga, sí, es un tema de fondo, forma, que llamamos, eso no es un tema de forma. Señor magistrado, por eso le preguntaba si que voy a tener que realizar uno por uno, porque para mí no tengo ningún impedimento para poder nuevamente realizar los no le estoy indicando de uno, solamente del resto ya no, porque no han cuestionado. Ahora, al margen de cada cuestión, no, yo voy a verificarlo, solamente yo estoy indicando del doctor Omar. ¿En qué elementos de convicción está sustentado tu hecho que estás postulando a sus patrocinados? ¿En qué han participado de manera colegiada? Seguramente han otorgado han otorgado la experiencia más cuando no lo tenía, más puntaje, incluso lo han permitido cuando no tenía experiencia. Ese punto, doctor Mitchell, ¿en qué elemento de convicción se sustenta? Eso no es un tema de forma, doctor Mitchell, que yo sepa. Justamente la pregunta que le hice hace un momento es que si vamos a repetir nuevamente, porque yo voy a tener que nuevamente señalar. No, solamente, doctor Omar, nomás estoy consultando, doctor, no estoy dando de resto. Ah, ya, correcto, señor magistrado. Entonces, voy a señalar, señor, los elementos de convicción que están plasmados en la acusación fiscal, ¿no? Los elementos, señor magistrado, que vinculan para el primer hecho, ¿no?, que hemos señalado, no, netamente al primer hecho, están señalados en lo siguiente, señor magistrado. En el punto 27 de la acusación fiscal, página 27 de la acusación fiscal, señor magistrado, hemos señalado justamente los elementos de convicción para el primer hecho, 1/2021. Estos elementos de convicción, señor magistrados, que vinculan al señor Antonio Jurado de la Cruz, Elvis Ronald González Figueroa, William Franco Montalbán, Densi Dora Paitán Condori, Stephanie Liliana Cerrón Fernández, Marisela César Tay. Estos elementos que hemos señalado están vinculados a este primer hecho. Ahora bien, en relación no solamente a los señores, en este caso, Densi Dora Paitán Condori y Stephanie Liliana Cerrón Fernández. En relación a este punto, los elementos que están vinculados a estos hechos son los siguientes. Vamos a ver, en primer lugar tenemos
El 5.15, señor magistrado, 5.15, que son las bases administrativas CAS 1-2021, donde se ha establecido justamente que se debe acreditar justamente la experiencia mínima requerida para el cargo de licenciado en enfermería de 2 años y que no podían participar en el presente proceso personas que se encontraban laborando en el Hospital Departamental de Huancavelica. El 5.16, base para contratación administrativa de servicio CAS 1-2021, segunda convocatoria, con la cual se acredita justamente que la experiencia mínima requerida en el cargo de licenciado en enfermería era de 2 años y que no podía participar en el presente proceso personal que se encontraba laborando en el Hospital Departamental de Huancavelica. El 5.17 es la resolución directoral 383-2018, Corre Huancavelica, en la cual se nombró a la acusada Maricel César Taipe en el cargo de técnico en enfermería, advirtiéndose así que esta acusada ya tenía un vínculo laboral vigente con la entidad y que estaba impedida para postular en la segunda convocatoria CAS COVID 1-2021. El 5.18 tenemos lista de personal adjudicado en la segunda convocatoria CAS COVID 1-2021, en donde se advierte justamente que la acusada Maricela César Taipe fue adjudicada con el cargo de enfermera general en el Hospital Departamental de Huancavelica con un sueldo mensual de 6.000 soles, pese a no haber cumplido con la experiencia mínima requerida, era de 2 años, y estar impedida para postular por tener un vínculo vigente con la misma entidad. El 5.19, tenemos resultado de la elaboración curricular de la segunda convocatoria CAS COVID 1-2021, segunda convocatoria, en donde se advierte que la acusada Maricela César Taipe fue adjudicada en el cargo de enfermera general sin observación alguna, pese a que la acusada no cumplía con la experiencia mínima de 2 años y estar impedida para postular por tener un vínculo laboral vigente con la misma entidad a la fecha de la adjudicación. Sin embargo, se ha verificado que se ha calificado como no apto a las personas de Sonia Angélica Torres Curasma y Alfredo Quispe Martínez, que sí cumplía con la experiencia requerida en las bases de la convocatoria. 5.20, acta de instalación de apertura de expediente de fecha 20 de febrero del año 2021, donde se advierte que la participación de los acusados Antonio Jurado de la Cruz, presidente, Dency Dora Paitán Condori, secretaria, Stephanie Liliana Cerrón Fernández, miembro, Elvis Ronald González Figueroa, miembro, y William Franco Montalbán, miembro, en la apertura de expedientes a efecto de llevar a cabo la evaluación del currículum vitae de los postulantes en la convocatoria CAS COVID 1-2021, segunda convocatoria. 5.21. Acta número 002-2021, CAS, acta de instalación, elaboración y aprobación de la base del proceso CAS 1-2021, segunda convocatoria de fecha 16 de febrero de 2021, en donde se evidencia el actuar doloso de los acusados Antonio Jurado de la Cruz, Dency Dora Paitán Condori, Stephanie Liliana Cerrón Fernández, ¿no? Y los demás miembros del comité de selección, ¿no? Quienes tenían conocimiento del contenido de estas bases de la convocatoria 1-2021, segunda convocatoria, en donde se estipuló que los participantes debían tener como experiencia mínima 2 años y no tener impedimento alguno para postular. Asimismo, el 5.22 tenemos el contrato administrativo de servicio 027-2021, suscrito en el mes de febrero de 2021 entre la acusada Maricela César Taipe y el Hospital Departamental de Huancavelica a fin de que desempeñe su labor como licenciada en enfermería general en el departamento de enfermerías por un periodo del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021, con una remuneración mensual de 6.000 soles. Tenemos también el 5.23, reporte de asistencia diaria de la acusada César Taipe, igualmente, donde se evidencia que la acusada asistía con normalidad a su centro laboral, ¿no? Desde el mes de enero al mes de junio del 2021, al ser personal nombrado como técnica en enfermería en el Hospital Departamental de Huancavelica. Sin embargo, fue adjudicada
en el cargo de licenciada en enfermería en la misma entidad a raíz de la segunda convocatoria CASCOVI 1-2021, por lo que de acuerdo a las bases de la convocatoria, la acusada debía ser descalificada. Asimismo, el 5.24, del resultado de la evaluación curricular de la primera convocatoria CASCOVI 1-2021, en donde la acusada Marisela César Taipe fue descalificada por no contar con la experiencia mínima requerida de 2 años. Sin embargo, en la segunda convocatoria, esta persona, pese a que no cumplía con la experiencia de vida, se le adjudicó en esta segunda convocatoria CASCOVI 1-2021. Es lo que evidencia este interés indebido. Asimismo, tenemos también tenemos el 5.25 en relación justamente a la relación administrativa 027 y 088-2021, del 4 de marzo y 5 de mayo de 2021, jefa de la Oficina de Administración, licenciada en Administración Edgar Curama Sánchez, ha conseguido a Marisela Cera Taipe sin goce de remuneraciones y licencia, ¿no? Por motivos particulares a partir del 13 de febrero al 19 de mayo de 2021, por un total de 90 días, y una ampliación de licencia del 20 de mayo al 31 de diciembre de 2021, por un periodo de 7 meses, con 11 días, documento que acredita su vínculo con el Hospital Departamental de Huancavelica. Esto... sí. Así también tenemos también el 5.29 y 5.28 y 5.29. En este 5.28 y 5.29 están los currículum vitae de Sonia Angélica Torres Curasma y Alfredo Martínez Quispe, ¿no? Estas dos personas, dos postulantes para esta plaza, en la cual fueron descalificados justamente por tener un vínculo laboral vigente con el Hospital Departamental de Huancavelica, y lo que determina ahí en este caso lo que determina aquí es un grave indicio de direccionamiento, ¿no? Para beneficiar intereses, ¿no? Privados, en este caso por parte de los miembros del Comité de Selección, ya que se ha determinado justamente aquí un grave indicio porque bajo esta misma causal de impedimento, fueron descalificados Sonia Angélica Torres y Alfredo Martínez Quispe, lo que no sucedió con los favorecidos, ¿no? Esto determina justamente una vinculación directa con el procedimiento, ¿no? Por parte de los señores acusados, ¿no? Al ser miembro del comité de selección, ¿no? De Isidora Paitán Condor y Stephanie Liliana Cerro Fernández. Asimismo, señor magistrado, la pregunta que nos hizo es cuáles son otros elementos que vincularían, ¿no? Estos son los elementos, señor magistrado, que vinculan el accionar doloso, ¿no? Por parte de los señores miembros del comité de selección, quienes tenían pleno conocimiento del contenido de las bases, tenían conocimiento del impedimento para contratar con el Estado, teniendo cuando existe o tenía un vínculo laboral para ser postulante o participante en este proceso de convocatoria CASCOVI 1-2021, ¿no? Y esto, señor magistrado, consideramos que estos son básicamente los elementos más importantes que vinculan el accionar doloso de los miembros del comité de selección al cual integraba los dos acusados antes señalados. Ya, doctor, esto sumado a lo que indicó cuando presentó un escrito el 11 de septiembre de 2023, el primer hecho, acta de instalación 2-2021, resultados de evaluación, sumado a estos elementos de comisión, ¿no, doctor? Sí, sumando a eso, magistrado, exactamente. Esta persona adjudicada la segunda convocatoria de un sujeto al 3 de 2021, estoy en Huancavelica. Esto
cuando había integrado el tema de forma. Doctores, entonces ya vamos a continuar en todo caso. Continuaremos esta semana, a ver, para el día miércoles, entonces miércoles o jueves, a ver, para continuar y ya emitir lo que corresponde en todo caso respecto a los pedidos que han realizado el doctor Omar y la doctora Valderrama. A ver, ¿qué fecha tenemos libre? En todo caso, sería el miércoles o el jueves. A ver, el jueves 11:30, doctores, jueves 11:30. Este jueves, el jueves 5 de octubre, 11:30 de la mañana. Doctores, el jueves 5, 11:30 de la mañana. Doctor, buenos días. Doctor, disculpe, yo tengo audiencia en el expediente 258-2019, que es una instalación de juicio oral. ¿O podría ser el miércoles 4? A ver, Matito, vamos a hacer el miércoles 4. Doctor, disculpe, si es el miércoles, por favor, en la tarde, doctor. A ver. Señor magistrado, el miércoles 4 tengo en la mañana, 10:30, tengo un expediente, la 519-2021. Es continuación del juicio oral, señor magistrado. Es el miércoles. El miércoles a las 10:30. El día jueves también tengo en el expediente 279-2019, también tenemos continuación de juicio oral, examen de testigos, señor magistrado. A las 8:30 tengo el día jueves 5 de octubre. Podría ser en la tarde, señor magistrado. El jueves en la tarde. Sí, señor magistrado, en la tarde. En todo caso, en la tarde, doctores, el jueves en la tarde a las 4:30. Estaría bien, doctor. Esta parte no hay inconveniente. Ya, doctores, 4:30 el jueves. Señor magistrado. Sí, doctor Rogelio. Yo tengo audiencia a las 4 de la tarde, tengo control de acusación, señor magistrado, en otro expediente. El 050-2022 de Castro Virreina. Ya, pero esto es solamente para resolver, doctor, esta observación sustancial que han realizado los doctores. En este caso, su persona no ha realizado ninguna observación sustancial. Pero yo voy a iniciar mi control de acusación 4 de la tarde, doctor. Sí, doctor, pero como les indico, casi usted ya no va a participar en esta audiencia, pues. Estaría presente nada más porque no hay esta observación sustancial que ha realizado su persona. Y en esta sesión subsiguiente vamos a resolver la observación que ha realizado la doctora Valderrama y el doctor Omar. Bien. Doctor, ¿y en qué momento vamos a ofrecer medio probatorio para el juicio? Una vez que culminemos, pues, doctor, Sería en todo caso para otra audiencia. Si en caso llegaríamos, doctor, habría tiempo, iniciaría por la doctora Valderrama o la doctora, el doctor Aliaga, ¿no? Y usted al final ya oralizaría, pues. Ya, doctor, ¿a qué hora está fijando? 4:30, doctor Rogelio. Ya, doctor, le hago presente de todas maneras el impasse que tengo. Con esa aclaración, doctor Rogelio, a ver. Ya, muchas gracias, señor magistrado. Doctores, en todo caso quedamos para el día jueves 4:30 de la tarde. Cuando 4:30 de la tarde, audiencia debe llevarse a cabo de manera obligatoria con la presencia del Ministerio Público y la presencia del abogado de libre elección de los acusados. Y en caso de inconcurrencia del Ministerio Público, podemos pasar al órgano de control interno, y en caso de inconcurrencia los abogados de libre elección de los acusados, se les va a inscribir patrocinados y se les va a asignar un abogado de defensa pública conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal. Otro punto aparte, que se curso oficio al director de Defensa Pública Huancavelica para que pueda asignar 2 abogados de su institución y puedan participar en la audiencia anticipada en caso disponga este órgano profesional, para lo cual se adjunte la presente acta, la acusación, sus elementos de confesión y los escritos que han presentado cada uno de los autores, de los acusados de libre elección.
Y en caso de inconcurrencia de la abogada de designarse, se le va a poner en conocimiento al director principal de Concalica para que proceda conforme a sus atribuciones. Otro punto aparte, disponemos que se notifique en todo caso a las partes inconcurrentes, domicilio real o de ser el caso domicilio procesal, dejando constancia de ello en el presente incidente. Otro punto aparte, quedan notificados en este acto y una vez que se fraccione el acta en su integridad, haremos llegar a sus casillas electrónicas correspondientes. En ese sentido, sería, autores, en todo caso, damos por culminada ya la audiencia. Son 10 de la mañana con 30 minutos, del 2 de octubre de 2023. Que tengan buen día, doctores y doctoras. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días con todos. Hasta luego con todos.